hecho del capítulo 21 para poder organizar las ideas y para poder ir entendiendo lo que el capítulo 21 de Juan nos ha ido enseñando, ¿verdad? Y pues nos hemos quedado la semana pasada en la parte donde dice: somos pastores, amemos a Cristo. Entonces decíamos que cada uno de nosotros somos pastores, si no de una iglesia, lo somos de una familia. De hecho, antes de pastorear una congregación, uno es un pastor en una familia. Por eso es que yo le insisto a los padres que el sábado vengan con sus hijos, porque ¿cómo vamos a ir a poner orden en otro lugar si nuestros hijos no tienen orden en casa? No sé si me doy a entender. Así que si usted es un dirigente aquí de algún ministerio como de niños, por ejemplo, usted tiene que estar acá en el culto de jóvenes, sabiendo también cómo educar a sus propios hijos y sabiendo cómo vamos a educar más todavía a los niños de allá. Me doy a entender, hermanos servidores. Eso es importante. Y me dice: hermano, pero yo no soy papá todavía. Pero algún día lo vas a hacer. Algún día. No nos han dado un manual para que los niños lo traigan bajo el brazo, pero la Biblia es una bendición. Por eso somos pastores, tenemos que amar a Cristo. Ya tiene el capítulo 21, ¿verdad?, de Juan. Vamos a ver, hermano, lo que dijo el Señor acá, donde dice, veamos el verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Amén. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, una vez más en esta tarde, Señor, esta noche ya, Señor, bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Pedimos, Señor, en esta hora que nos hables en tu palabra, que nos bendiga, Señor, que podamos comprender aún más esta palabra, la pongamos por obra, para que podamos, Señor, ser mejores cristianos cada día, mejores hijos tuyos, Señor. Lo anhelamos, lo deseamos, Señor, en nuestro corazón, Señor amado, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos en acción de gracias, Señor. Amén y amén. Fue junto a un fuego de brasas que el apóstol Pedro negó al Señor 3 veces, y eso lo vemos en el capítulo 18 de Juan. Y acá en el capítulo 21, en el versículo 9, vemos que hay otro fuego de brasas junto al cual se le pide a Pedro que confiese su amor por el Señor, ¿verdad? Ahí junto a estas brasas, en el verso 9 dice: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Mira el Señor qué amoroso, cocinando, ¿verdad?, para sus apóstoles. 3 veces Pedro negó también al Señor. Eso está también en el capítulo 18 de Juan, en el versículo 17, en el versículo 25 y en el versículo 27 del Evangelio de Juan, capítulo 18. Pues ahora 3 veces debe reconocerlo como su Señor, al que él dice amar. Y eso es la confrontación que vemos en el verso 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan, capítulo 21. Ahora, la predicción, la profecía respecto a la negación de Pedro había sido introducida con un solemne doble amén, amén. En el capítulo 13, versículo 38 del Evangelio de Juan dice: Jesús respondió: ¿tu vida pondrás por mí? Porque Pedro estaba diciendo: si fuera posible, yo voy a dar mi vida por ti. Entonces el Señor le dice: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces, la predicción o la profecía del Señor, que sigue de inmediato a la confesión de Pedro, obviamente lleva la misma introducción, el amén, amén. Es decir, de cierto te digo, dice en el 21:18, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderá tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Ahora, se ha demostrado que el parecido es todavía más preciso, es decir, en orden inverso, las 3 ideas: seguir, cruz y negación. Vea el orden: seguir, cruz, negación. Esto usted lo puede ver acá en estos versos que yo he mencionado, tanto en el capítulo 13, cuando el Señor le dice a Pedro: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, me vas a negar.
Y en el capítulo 18 se cumple la profecía de la negación de Pedro. Ahora en el capítulo 21, junto a las brasas, 3 veces habiéndolo negado, ahora 3 veces es confrontado con una realidad a la cual él había hecho eco con su corazón. Pero como es engañoso el corazón, hasta que es confrontado verdaderamente por el Señor, entonces puede salir de nosotros una verdadera palabra. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? O sea, nosotros somos muy emocionalistas. El ser humano es muy emocionalista y habla muchas veces sin pensar, dice cosas sin pensarlas. Y en el camino de Dios no podemos decir: Él te prometo, yo te juro, Señor, o ya vas a ver que yo lo voy a hacer. No podemos adelantarnos a dar una palabra sin antes considerar los costos que dicha palabra puede traer a nuestra vida. Por eso en esta otra ocasión Jesús había dicho: a donde yo voy no me puedes seguir ahora. Entonces, con respecto a la muerte de Pedro en una cruz, el Señor había dicho: me seguirán después, tú me seguirás después. Ahorita no me podés seguir, Pedro. O sea, yo voy a una muerte en este momento, a una muerte de cruz, y a ti todavía no te toca morir, pero llegará el día en que sí te van a tener que matar. Por eso le dijo: cuando eras joven, ibas donde tú querías, pero cuando ya tengas el momento adecuado, el momento preciso, entonces vas a poder entender lo que te estoy diciendo. Te van a matar, te van a llevar a una muerte. El maestro había predicho la negación con esas palabras: de cierto te aseguro que no cantaré el gallo hasta que me hayas negado 3 veces. Pues ahora el Señor le asegura: te aseguro también que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo y vas a extender tus manos, te va a ceñir otro y te va a llevar a donde tú no quieras ir. Ahora, las 3 negaciones se presentan, hermano, con respecto también a 3 afirmaciones que Jesús exige de Pedro en respuesta a las preguntas: ¿me amas más que estos? ¿Me amas? ¿Me tienes afecto? Y decíamos la semana pasada que se usan los vocablos intercambiables fileo y ágape, que son el amor de amistad, el amor de hermandad, pero también el amor que es el amor perfecto, que es el amor ágape. Ahora, la predicción respecto a la muerte de Pedro en una cruz sigue un poco después, cuando el Señor dice: extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras ir. Ahora, hay un rasgo de similitud también acerca del cual nos llama la atención el pasaje que estudiamos acá en el versículo 15 del capítulo 21. Véalo usted cuando dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Mire, Jesús le dice: Simón, el nombre que tenía este discípulo antes de que Jesús lo encontrara, ¿verdad? Es decir, el hebreo Shimon o Simón, el nombre arameo de él es Cefas, y el nombre griego es Petra, traducido al nuestro castellano es Pedro, que al final Shimon, Cefas, Pedro o Petra, o más bien Petra es el Señor, Petros es él, piedra pequeña. Petros significa una piedra pequeña, eso es una roca pequeña, eso es lo que significa el nombre de Pedro, porque la única Petra que nosotros conocemos se llama ¿cómo? Jesucristo. Él es la Petra, ese es el significado propio de la roca inconmovible. Ahora, las palabras "me amas más que estos", obviamente lo decíamos también, no se está refiriendo a amar más las cosas del mundo, amar más tu negocio, o amar tu barca o tus peces. No. Tenemos que entenderlo, y lo decíamos la semana pasada, que nuestras palabras no sean solo eso, palabras, sino que también sean hechos. Porque uno puede hablar muy bonito, pero a la hora de mostrar nuestro cristianismo estamos muy lejos de mostrarlo, y eso se ve en la iglesia con mucha facilidad en muchas personas. Así que la pregunta era muy apropiada, porque Pedro, al igual que muchos de nosotros, nos jactamos. Y Pedro se había jactado en el capítulo 26 de Mateo, verso 33, diciendo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Es decir, yo no te voy a negar, yo no me voy a apartar de tu lado, ni me voy a atemorizar. Fue lo primero que hizo. Con una autoevaluación totalmente injustificada, se había colocado por encima de los demás Pedro. Entonces esta confianza produjo su derrota. Muchas veces las confianzas que nosotros tenemos en este camino pueden producirnos la derrota, hermano. Yo siempre he dicho que nuestras fortalezas se pueden constituir más adelante también en nuestras propias derrotas. ¿Me doy a entender con lo que estoy hablando? Usted se jacta de orar mucho, usted se jacta de congregarse tanto, usted se jacta de conocer mucho la Biblia. Esas áreas pudieran revertirse en un momento dado en usted y provocarle una caída. Porque cuando uno conoce mucho la palabra,
uno cree que lo sabe todo, y muchas veces esa misma palabra ha llevado al fracaso a muchos predicadores, porque han tergiversado al final la Biblia y se han ido en pos de lo que sus corazones engañosos les dicen que hagan. Y por eso vemos ahora un montón de gente herética que antes predicaba bien, pero que ahora están perdidos, están hablando cosas que no son correctas. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Gente que era de oración, gente que tenía un poder en la oración y se jactaba de la oración, hermano, llegaron a entender que la oración para ellos era lo sublime y lo más grande, y de hecho lo es, pero se confiaron en sus áreas pecaminosas, pensando que con una oración van a poder cambiar la naturaleza de su cuerpo, de su vida. Y no es cierto. La batalla siempre la tenemos que librar, y aunque la oración es el arma perfecta y es un bombazo para atacar y derrotar al diablo, también nuestra conducta tiene que ser gobernada por el Espíritu Santo. Pero hay personas que sí doblan rodillas y dicen que oran, pero a veces las oraciones solo son un montón de palabras repetitivas, como un rezo, y eso no tiene poder ninguno. No sé si estoy hablando algo que se entienda acá. La oración debe ser, dice la Biblia, en el espíritu, no en la carne. Por eso es que a veces usted se queda dormido, por eso usted a veces le duelen las piernas, no puede aguantar estar de rodillas, porque usted está orando en la carne, no en el espíritu. Y orar en el espíritu es totalmente distinto a orar en la carne. Usted puede pasar 4 horas orando en la carne y no tiene nada de efecto. Ore 5 minutos en el espíritu y usted es una dinamita en las manos de Dios. Esa es la gran diferencia que hay. Usted puede decir, no, pero a mí ese pecado a mí no me afecta, porque yo no fui eso, yo no practiqué eso. Ya le he dicho que muchas veces ni nosotros sabemos los pecados que tenemos, y a veces nos sentimos muy fuertes en ciertas áreas, pero esas áreas en un momento de debilidad nos pueden llevar al fracaso. Pedro es un ejemplo de ello. Pedro dijo, yo voy a poner mi vida por ti. De hecho, en el Getsemaní, ¿quién fue el que sacó la espada? ¿Verdad que sí? Estaba dispuesto a batirse a duelo con cualquiera por causa del amor del Señor. Ahí está mostrando él un amor práctico, pero mal canalizado y mal encauzado. Es decir, como cuando usted y yo decimos, yo tengo la buena intención. Mire, de intenciones está empedrado el camino al infierno también. De buenas obras está lleno los caminos que conducen a la perdición de la gente, porque cree que por sus buenas obras y por sus méritos obtiene lo que tiene, y no es cierto. Nosotros tenemos lo que tenemos por obra y gracia del Dios al cual nosotros le servimos, no es porque nosotros seamos algo. ¿Me comprende? Entonces, esa fortaleza en nosotros nos puede hacer fracasar. Y por eso, con una autoevaluación totalmente injustificada, se puso encima de los demás diciendo, no, hombre, si yo soy mejor es que esto. Porque eso es lo que pasa, que cuando uno considera que uno no está fallando, uno se está poniendo encima de los demás. Uno quiere sentirse más que los demás, y entonces es ahí cuando Dios dice, no, el único que está más que ustedes soy yo, dice el Señor. ¿Me está entendiendo? A veces eso nos ha hecho fracasar. Por eso, en presencia de estos hombres, en presencia de los que él tuvo de menos al decir que él no pecaba, delante de ellos tuvo que confesar que había fallado y que ahora se tenía que reconciliar delante de ellos. Como dije la semana pasada, si te encanta pecar en público, también en público ten la decencia también de hacer bien las cosas para Dios. Como aquel predicador, me recuerdo de un predicador que en una ocasión fue llevado ante el concilio de una iglesia y lo acusaban de adulterio. Y entonces él, tratando de defenderse en presencia de todo el concilio que estaba reunido en la iglesia, le dijo, ¿y por qué tanto relajo aquí? Si David también pecó, David también fue adúltero, David también se metió no solo con una sino con un montón. Yo no sé por qué a mí me están condenando, si él también tuvo un montón de mujeres. Vayan a ver a Salomón. Él queriéndose justificar. Y se levantó un anciano y le dice muy correctamente, le dijo, mire hermano, qué bien que saca a colación al rey David, porque él pecó. Y así como él pecó públicamente y avergonzó a Dios y a los demás, también tuvo la decencia y el pudor de reconciliarse y de confesar su pecado en público. Así que si usted viene y cita al rey David y se compara con él, así como usted pecó y así también él pecó, también él se reconcilió, así acepte su pecado, reconcíliese y apártese de él, le dijo. Porque hay gente que es muy campante, ¿vea? Ay, los demás que no también pecan, pues. Sí, pero es que Dios no te está preguntando por los demás, te está preguntando tu propio pecado. No sé si me estoy dando a entender. Ay, a mí no me están preguntando por la que vino o la que no vino.
La que no viene no tiene nada con Dios, pero usted que sí vino, usted sí tiene parte con el Señor, y para usted es el mensaje de esta noche. Entonces Pedro ahí estaba: sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Mire, en dos aspectos la respuesta de Simón difiere de la pregunta del Señor. Fíjese, primero, ya no se compara con sus compañeros en detrimento de ellos. Sí, Señor, vos sabés que yo te amo más que estos peludos. No, se refiere al hecho de que se siente seguro de que en su corazón hay algo parecido a lo que Jesús está tratando de averiguar. Algo parecido, pero no lo mismo. Por ello, dos, usa otro verbo. Por eso él no responde ágape, sino fileo. Ya se lo expliqué. Con decorosa modestia y agradable desconfianza, Pedro, humillado por el recuerdo de su caída, no quiere utilizar el verbo ágape porque sabe que falló. Y cuando uno falla, lo menos que uno tiene que sentir delante de Dios es vergüenza. El que ya no se avergüenza, ese no es nada. El que bien campante vive y todavía se defiende en lo que hace, ese no tiene todavía una conversión. Ojalá se convierta esta noche. Por eso, en lugar del amor, oiga bien, de inteligencia y propósito, el amor de devoción total, acerca del cual Jesús preguntó, Pedro utiliza el amor subjetivo de afecto. Sí, Señor, yo tengo afecto por ti. ¿Será que él busca afecto o será que él busca tu amor verdadero? ¿Qué busca Jesús de ti? Respóndame. Amor verdadero. Al mismo tiempo, en lugar de jactarse como si estuviera totalmente consciente del estado de su propio corazón, el cual nadie conoce, porque el corazón no lo conocemos nosotros, solo Dios lo conoce. Pero él decía: no, si yo conozco mi corazón, yo sé lo que tengo aquí, por eso voy a dar mi vida por ti. No, en lugar de esa jactancia y de pensar que conoce su propio corazón, ahora se sitúa a sí mismo como dependiente del conocimiento penetrante de su Señor. Señor, tú sabes que te tengo afecto. Respecto al conocimiento que poseía el Señor, ya sabemos que Él no se fiaba de nadie, porque dice la Biblia que Él conoce el corazón y los pensamientos de todos los que estamos aquí. ¿Cuántos saben eso? Ahora, la vinculación de Jesús es un requisito absoluto para prestar servicio en su reino. Oiga bien lo que estoy diciendo. Vincular. Hoy que nosotros hablamos tanto de tecnología, yo no sé si usted ha escuchado términos como vincule su teléfono con su televisor, le dice. Vincule la aplicación con su cuenta de correo. Vincule su aplicación con esto y lo. O sea, ¿vinculación qué es? Es aparear algo, es juntar algo para que tengan un enlace común, un enlace mutuo. ¿Me doy a entender con lo que estoy hablando? Y algunos los veo algo somnolientos, no tomaron café en la tarde, creo, ¿verdad? Bueno, entonces, mire, hermano, vincularse con Jesús es un requisito absoluto para prestar servicio en su reino. Si usted no está vinculado a Jesús, entonces usted no puede prestar servicio en su reino, porque Él no quiere visitantes, Él quiere súbditos. El mismo Salmo 91, que le encanta recitar a la gente y que no lo quiere vivir, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita. ¿Cuántos saben eso? Dice, ¿qué dice? El que habita. Habitar es tener un vínculo con el Señor. Entonces, con tierna misericordia, Jesús está dispuesto a otorgar ese gran privilegio al que no posee nada mejor que la clase más humilde de amor, porque nuestro amor por Él es muy humilde, no llega a la grandeza del amor que Él tiene por nosotros. Por eso el Señor le dice: apacienta, ve el verso 15, apacienta mis corderos. En cuanto al significado de esta expresión, hermano, sabemos que en primera instancia el Señor le da una comisión al apóstol Pedro de pastorear a los corderos. Y los corderos, usted sabe que el cordero es aquel animal, obviamente, que es de la familia de las ovejas, pero que tiene menos de un año. De un año para arriba ya no es un cordero. No sé si estoy dando a entender. Tiene que ser tierno. Por eso el cordero es alguien que comienza en el evangelio, es decir, los inexpertos. ¿Y quiénes son los inexpertos en el reino de Dios a estas alturas? Los gentiles. Nosotros los gentiles. Nosotros somos los corderitos que Él tenía que apacentar en primera instancia. Vete a los gentiles. A Pedro se le dio una comisión que no aprovechó. Por eso es que Pablo terminó apareciendo desde Hechos de los Apóstoles, y de ahí todas las demás cartas, hermano, que aparecen, 13 cartas en total que Pablo escribió, hermano, apacentando a gentiles. ¿Por qué? Porque Pedro era tan judío que no quería
hacer caso a la comisión del Señor. Entonces por eso le dan la autoridad: vete a pastorear a mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás. Y quiero aclarar, porque un niño se me acercó el martes pasado y me preguntó que si este Jonás era el Jonás del pez. No, este es otro Jonás, aquel cientos, miles de años atrás quedó allá en el pasado. No, este es otro Jonás, este estaba más nuevo que el otro. No es el mismo, ¿me doy a entender? Porque hay gente que también puede confundirse. Alguno por allá de haber dicho: ha de ser Jonás el del pez. No. Es como tampoco José, el que fue papá del Señor, no es José el de allá de Egipto, ¿verdad? Porque hay gente que pregunta eso. Imagínate hasta dónde, cuando no leen la Biblia, andan preguntando. ¿Cuántos miles de años no pasaron desde que José estaba allá en Egipto, ¿verdad? Imagínense, hay gente que no medita mucho, ¿verdad? Entonces, la segunda pregunta difiere de la primera, ahonda más y es más dolorosa. Fíjese, hermano, la segunda pregunta es como si Jesús dijera: Simón, con tu silencio respecto a estos otros, has indicado que ya no crees que me amas más que ellos. En un principio tú dijiste: te amo más que ellos. Pero como que así, algo así sucede con muchos cristianitos, ¿va?, de hoy en día, que empiezan con todo el fuego, pero pasando los días, ya después ya ni se congregan, dejan la iglesia, dejan los privilegios. Entonces no les interesa, como que el amor, en lugar de crecer, o se estancó o se terminó. Y es peligroso, porque se puede llegar a apostatar, como decía yo el domingo, cuando nosotros ya no nos gozamos en la palabra, cuando cuestionamos la palabra, dejamos de oír la palabra, y cuando dejamos de oír la palabra, empezamos entonces a volvernos cristianos perezosos, y eso es un peligro muy grande. Entonces, Simón, con tu silencio respecto a esto, me has indicado que ya no crees que me ama más que ellos. Pero ahora, dejando de lado cualquier comparación, ¿me ama realmente Pedro? Jesús vuelve a utilizar el mismo verbo que antes, ágape. Vuelve a preguntar si Simón lo ama con devoción total y con toda su persona, no solo con las emociones, sino con la mente y con la voluntad. Porque recuérdese usted que nosotros no pecamos solo con las emociones, pecamos con la mente y pecamos con la voluntad. Me estoy dando a entender, iglesia amada. Usted no peca solo con los sentimientos. Usted primero piensa lo que va a hacer. Usted lo piensa y usted lo planifica, y hasta toma nota. ¿A dónde nos encontramos? ¿A qué hora nos vamos a ver? Pero el domingo, no importa, el domingo también puedo. Ya se planifica. Y ya los sentimientos, se emociona. Busca la mejor tanga, el mejor hilo dental. Y viene la voluntad. Ya la voluntad ya no la gobierna el Señor, hoy la gobierna el diablo. La gobierna la mente, la gobiernan las emociones. Entonces, si pecamos con esas tres áreas, tenemos que adorar al Dios de los cielos. El arrepentimiento no es un acto emocional. La palabra metanoia, que es dar la vuelta y regresar al punto de partida, puesto que pecar es errar al blanco, ¿verdad? Perder la ruta, perder el destino. Entonces hay que volvernos al Señor. Entonces la palabra metanoia es la misma raíz de la metamorfosis. Debe haber un cambio trascendental en nuestra vida. Por eso es que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, dice que tenemos que ser transformados. ¿Me doy a entender con eso? Transformados no solamente en la mente y seguir con mis emociones a flor de piel, seguir con mi voluntad hecha leña, gobernado por el diablo. No puedo tampoco venir solo a emocionarme con un mensaje y con un poco de alabanza y luego seguir mi vida como la siguen los paganos. No puedo dejar que mi voluntad, hermano, se deje ir, porque ya viene la fiesta y ya viene Consuma y ya viene esto y las ruedas, y porque los niños quieren ir yo también voy. Vaya hacia el diablo. Perdone, pero no es así. Que los niños, ya a los niños hay que enseñarles que todo eso ahí es perdición. Yo cuando paso por ese estadio ahora ahí, yo no veo gente correcta ahí en esos chupaderos. Yo no veo gente ahí consagrada. Yo veo un montón de mujeres amarradas como con chorizos ahí, todas socadas, buscando el marido. Yo no veo gente decente en esos lugares. No sé si estoy equivocado y estoy condenando a la gente ahí, pero es una realidad. Yo no oigo que los que salen de un lugar, de un chupadero, salgan cantando corito ni adorando a Dios. Yo los veo perdidos totalmente.
Yo no veo una juventud que cuando va a la rueda vaya adorando a Dios y que con eso se exalte al Dios de los cielos. Que equivocada la iglesia romana cuando cree que con estas fiestas patronales y con las demás fiestas están exaltando a Dios. Al contrario, esto es abominación al Señor, porque todo aquello que no proviene de fe es pecado, y lo que no glorifica a Dios sea anatema. Y yo no quiero eso en mi familia. Mi familia y yo serviremos al Dios de los cielos por siempre y para siempre. Pero eso no debe salir solo de la emoción. Eso debo pensarlo bien. Así como pensé para ir a pecar, debo planificar mi venida a la iglesia temprano, porque para las fiestas soy el primero, para la reunión familiar soy el primero, para ir a darle soy el primero, pero para la iglesia soy el último. Y vengo hasta sin ganas, no traigo ni Biblia, no traigo ni dónde anotar, y vengo hasta con sueño. Por Dios, qué desgracia de vida cristiana. No sirve, no sirve eso. ¿Me doy a entender? Por eso no se trata de, ay sí, yo como amo al Señor, ay sí, yo como amo. No, muéstrelo con hechos. Mostrémoslo con hechos. Entonces no es solo emoción, no es solo la mente, ni es solo la voluntad. Son tres áreas. Entonces Pedro responde, sí Señor, tú sabes que yo te tengo afecto. Pedro responde de la misma manera. No se atreve a afirmar que posee la clase más elevada de amor todavía. Ah, bueno, pastorea entonces mis ovejas. Ahora te mando a donde los judíos. Ahora yo te mando donde el pueblo que tú ya conoces, mi querido hermano Pedro, ¿verdad? Ya tú sabes quiénes son ellos, ya tú sabes lo que ellos necesitan, porque ya tú lo ves. Entonces, en el verso 17 le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, me tienes afecto. Esta vez Jesús desciende al nivel de Pedro, utilizando el mismo término que Pedro usaba, fileo. Ya no le dice ágape. Ya entendí que tu amor no llega al ágape. Así que, fileo. El Señor parece dudar de que Simón poseyera siquiera el humilde afecto que decía tener. Ni siquiera el fileo llegaba. Pedro se entristeció de que le dijese: ¿me tienes afecto? Porque ya en la traducción de Reina Valera 60 que usted y yo tenemos dice: ¿me amas? Pero en el griego original la palabra que aparece es fileo. Ya no le dice ágape, agapenos, 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 Petrus. No, esas fueron las dos primeras preguntas. Ahora no, ahora le dice fileo solo. Petrus, ahora me amas con afecto. Dices que tienes afecto. ¿Llegas al nivel siquiera de tener mi afecto? ¿Ve cómo rebajó el Señor? Me voy a poner a tu nivel, pues ya que ni siquiera me convence que digas que tenés afecto. ¿Me tenés afecto? Ya no lo vio desde arriba. No, se bajó hasta las patas. ¿Me tenés afecto de verdad? No es solo boca, no es solo sentimentalismo, Pedro. Entonces él le dice: Señor, se entristece. ¿Y por qué se entristece? Porque el Señor ya no preguntó con toda la extensión del amor. Ahora se rebaja y le dice: qué bárbaro, o sea, ni siquiera ese nivel ha llegado. El hecho de que Jesús hubiera hecho ahora la pregunta en esta forma entristece a Pedro, y esto es comprensible. Cualquiera que se sitúe mentalmente en una situación parecida puede entenderlo de inmediato. Por eso yo no sé por qué algunos están todavía tecniqueando en la cabeza, porque esto lo podemos entender inmediatamente todos aquellos que hemos abierto la boca para decir te amo, pero que le hemos fallado a Dios. Lo podemos entender, podemos saber de lo que estoy hablando. ¿Cómo podría Pedro no sentirse triste cuando el Señor parece dudar incluso del afecto, no de su amor? No, hombre, si ni siquiera el amor, no, el afecto. Y usted sabe que afecto no es lo mismo que amor. Yo le puedo tener afecto a ese bafle, pero no lo amo. Yo tengo afecto por este saco, por una camisa, por un perro, pero yo no lo amo. Es que el amor es más sublime que andar amando cosas o animales. Entonces uno tiene afecto, uno tiene respeto por algo, pero amor, eso es algo que Dios nos entregó a los seres humanos para que entre nosotros verdaderamente reflejemos lo que Él es, no lo que Él tiene, lo que Él es, porque Dios no tiene amor, Él es amor. Eso solo se lo dio a los seres humanos, eso se lo dio a los seres humanos, a quienes hizo a imagen y semejanza de Él.
Entonces, ¿cómo Pedro no iba a sentirse triste si ni siquiera convenció al Señor de que afecto le tenía? Eso es su corazón. Pedro está convencido de que posee este amor más humilde. Él sabe, Señor, yo no llego tal vez al nivel de amarte con ágape, pero sí te puedo amar fileamente, con filiación, con un amor de amigo, de hermano. En su corazón él está convencido de eso, pero ya aprendió la lección. No se atreve a recurrir a nada que haya en sí mismo. Una vez más recurre, y ahora más enfáticamente que nunca, a la omnisciencia de su Señor. Y cuando estoy hablando de eso, estoy diciendo, ya no voy a recurrir a lo que yo creo que siento. No, ahora yo recurro a lo que tú sabes que yo tengo, a lo que tú sí sabes que yo tengo. Yo no voy a abrir ya mi boca. No, yo no voy a venir a decir, sí, yo te amo más que esto. No. No, sí, yo soy el mejor servidor. Tampoco. No, Señor, ahora apelo como aquel publicano a la par del fariseo que se jactaba que no era pecador y que daba los diezmos y que hacía y hacía y hacía y hacía. El publicano no levantaba ni su mirada hacia arriba, hacia los cielos, y decía, solo sé propicio a mi necesidad, yo pecador. No se daba golpes de hipócrita, sino que sabía que él estaba mal y que la única misericordia es posible del Dios que nos ama antes que nosotros le amemos a él. Entonces ya no se atreve Pedro a decir con la gran boca, sí, Señor, te amo. Una vez más, él va a recurrir a la omnisciencia del Señor y le dice, Señor, tú que todo lo sabes, tú que todo lo entiendes y que todo lo miras y que nada está oculto de ti, Señor, tú lo sabes todo. Y como Jesús lo sabe todo, ¿cuántos dicen amén? Todo debe poder darse cuenta del afecto que Pedro tiene por el Señor. Entonces, eso es lo que encontramos acá. Por eso Jesús le dice, apacienta mis queridas ovejas. En el verso 17 le vuelve a decir, apacienta mis queridas, pero allá en el griego dice mis queridas ovejas. ¿Qué quiere decir Jesús con este triple encargo que le da Pedro? Bueno, es probable que al hablar de corderos, ovejas y queridas ovejas, porque él viene de más a menos así. Aunque cordero es pequeño, pero tiene una gran relevancia. Pasa por ovejas y luego queridas ovejitas. Vea usted el diminutivo que hay ahí. Esto no se refiere ni a tamaño, ni a edad, ni a grandezas, solamente al tierno afecto de Cristo por los que le pertenecemos a Él. Tiene en mente a tres grupos diferentes dentro de la iglesia. Si hablamos de una sola iglesia conformada ya no por judíos y gentiles, sino un solo pueblo, porque hoy la iglesia ya es un solo pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora veámoslo desde este ángulo, la iglesia como un solo pueblo. Entonces, la noción de que Jesús se refiere a grupos de edad no es razonable. No, y no es razonable. Aquí lo que está hablando son tres diferentes grupos de la iglesia: pequeños, adultos y jóvenes. Todos cabemos en el camino de Dios. Pequeños, adultos, jóvenes. Es decir, no estoy hablando de edades, no estoy hablando de grandeza ni de rangos. Estoy hablando de aquellos que comiencen en el camino, los que ya tienen sus días y los que ya van bien avanzados en el camino del Señor. Ahora, la noción del Señor que tiene grupos de edad no es más razonable que la creencia de que en la alegoría del buen pastor del capítulo 10 de Juan se indican tres grupos diferentes de personas con términos ladrones, extraños y asalariados. Ahora, antes bien, mientras que los tres términos se refieren a la misma grey del buen pastor, Jesucristo, hermano, en esta grey se considera desde tres diferentes perspectivas. A los creyentes y a sus hijos se les ve ante todo como corderos, porque son débiles e inmaduros. Vea la aplicación que le vamos a dar en esta noche. Se refiere a ustedes como padres y a sus hijos, porque somos débiles y somos inmaduros, por tanto, con necesidad de alimento vigorizante de la palabra. Le recuerdo que el cordero está haciendo, le están dando de mamar, lo están haciendo crecer, le están dando alimento para desarrollarlo. ¿Y con qué te vas a desarrollar tú como buen cristiano? Con la palabra, porque la palabra de Dios es alimento. Si tú eres de los que la palabra la ves así, tú no te estás alimentando. Tú comes meneíto con Coca-Cola. Esa es tu comida, que la disfrutes. Y me le dices adiós a tus riñones, a tu hígado y a tu páncreas. ¿Vea? Por eso es que vivimos enclenques, espiritualmente hablando, y también físicamente muchos. Entonces, en segundo lugar, el segundo grupo son ovejas, propensos a desviarse y dependientes en todo. Voy a repetir por los que anotan.
corderos, débiles e inmaduros, necesitados de alimento vigorizante, y el alimento vigorizante se llama palabra de Dios. ¿Ha quedado claro, hermanos amados? En segundo lugar, ovejas, propensos a desviarse, dependientes en todo, y por ello con necesidad de ser pastoreados. Si usted no es oveja, usted no necesita que lo pastoreen. Pero si es oveja, atiende el consejo que le damos entonces, porque usted es oveja y necesita ser pastoreado. Finalmente, queridas ovejitas, inmaduros y con necesidad de nutrición tierna y amorosa también en la palabra. Es como, y a mí me gusta esto cuando estudiando profundamente, hermano, en las diferentes versiones bíblicas, escudriñando comentarios, escudriñando el léxico en la Biblia interlineal, cordero hispano, griego hispano, quiero decir griego hispano, y tantas cosas que uno, para poder sacar ciertas ideas, uno a veces tiene que rebuscarse, porque bueno, en mi caso personal, pues yo entiendo muchas cosas en la Biblia, leerlas, pero quiero indagar porque me gusta nutrirme de la palabra y nutrirle a usted con buena palabra, y para eso viene usted al estudio bíblico. Entonces, aquí me encanta porque es como si el maestro le estuviera diciendo a Pedro: oiga, Simón, mi querido Simón, hijo de Jonás, tú fuiste débil como un cordero, fuiste errante como una oveja, y con todo, en medio de todo, tú, como una querida oveja, has sido objeto de mi tierna y amorosa solicitud. Vean ustedes, tú has sido un cordero, tú has sido errante, has sido débil como un cordero, errante como una oveja. Recuérdese que el Salmo 23 no menciona a una oveja que es pastoreada por un pastor que la conduce por lugares de delicados pastos, pero también es una oveja que, debido a su necedad, debido a su debilidad, debido a que es errante, siempre va a andar por lugares de sombra y de muerte, ¿sí o no? Que va a caminar por peñascos, por lugares peligrosos, y de repente aparece perdiquebrada, aparece con una pata. Es más, se sabe de pastores actualmente, todavía es algo real, pastores que por amor a sus ovejas, para que éstas entiendan que deben caminar a la par de él, les quiebran alguna pata, les quiebran una pata, y luego ellos se la vendan con una tablilla y con vendas, para que la oveja aprenda a mantenerse a la par de él. Es la manera cruel según nuestros sentimientos, pero ¿acaso no es lo que también Dios con nosotros hace? Muchas veces nos tiene que quebrar alguna pata para que atendamos el consejo y ya no seamos más necios. Aquí hay uno, tiene que quebrar las 4 patas para que le quite la necedad a uno, porque de otra manera nos vamos a cualquier lado y por allá ya andamos pidiendo auxilio. Aparecemos por esa puerta, por aquí o por allá, pidiendo oración, cuando somos nosotros los que nos hemos ido a revolcar al lodo cenagoso. Entonces, ¿qué hace el Señor? ¿Por qué dice la Biblia? Primera de Corintios, capítulo 11, verso 27 en adelante: de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa indignamente, el Señor el juicio come y bebe sobre sí. Por lo cual dice: hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya los mató el Señor. Pues sí. ¿Se acuerda usted del capítulo 5, 1 Corintios, el hombre que se acostó con la madrastra, la esposa del papá? Entréguenlo a Satanás, dijo Pablo, para que el diablo lo revuelque como él quiere revolcarlo, pero que el día de la resurrección esa alma se venga conmigo, dijo el Señor. Ya en la 2 de Corintios, cuando él se reconcilia, deja el pecado, le dice: abran la puerta para que él siente el amor que le tenemos. Porque yo, aunque no estoy presente, en el espíritu lo estoy, y desde aquí lo estoy juzgando, y desde aquí estoy dando orden para que le vuelvan a abrir la puerta a ese pecador, para que no se condene, para que siga adelante. Pero ¿qué es lo primero que pidió él? Que lo revuelque el diablo. Déjenlo, que le haga leña a la vida el diablo. Es lo que Dios muchas veces permite. ¿Querés pecar? Andate. ¿Querés hacerte leña? Dale. Después vas a venir quebrado, choco, como que es la Shakira, sordo, muda, ciega y no sé qué dice. Así nos decía hace poco una hermana cantando la canción.
Y es una realidad de muchos cristianos. Por eso es que todavía en la actualidad hay pastores que le quiebran alguna pata a alguna oveja para que aprenda. Y cuando ya la sanó, ya está sanita, esa ovejita ya no camina por ningún lugar peligroso. ¿Por qué? Porque el pastor que la ama tuvo que causarle primero un daño para mostrarle que a la par de él está mucho más segura, igual que nosotros. A la par de Cristo estamos 100% seguros, y aunque la prueba no nos gusta y la disciplina al presente parece cosa de dolor, al final producirá en vosotros una bendición extremadamente grande. Pueblo amado, dele gloria al Señor. Así que, Pedro, tú, débil como un cordero, errante como oveja, aún en medio de todo, como querida oveja, fuiste objeto de mi tierna y amorosa solicitud. Ahora, Pedro, con el provecho de tus experiencias, debido a tu sincero pesar, considera a los miembros de mi iglesia como tus corderos y alimentalos. Ve al pueblo como tus ovejas y pastoréalas. Míralas como tus queridas ovejas, y al alimentarlas, ámalas como te amas a ti mismo. No descuides la labor con la grey, Simón. Esa es tu verdadera misión. Así que deja estos peces muertos y vete a los que verdaderamente necesitan vida, y vida en abundancia. Entonces así Pedro fue total y públicamente restaurado. ¿Se da cuenta? Nadie que no ha pecado conoce el corazón de otro pecador. Yo no puedo pastorear a santos porque yo nunca fui santo. Yo pastoreo pecadores arrepentidos porque yo soy un pecador arrepentido. Yo no he venido a pastorearle a santas aquí para aprenderle velas. He venido a predicarles a mujeres que han sido perversas en el mundo, con una vida difícil, pero que el día que conocieron al Señor, se reconciliaron con Él, sus vidas cambiaron. Y a ustedes es el mensaje en esta noche. A usted le dice el Señor: yo te amo antes que tú me amaras. Yo te bendije antes que tú levantaras tu boca al cielo. Y antes que tú me pidas algo, yo te lo doy, dice el Señor. Porque eres mi oveja, eres débil, pero en mí te fortaleces, dice el Señor Dios Todopoderoso. Por eso, hermano, dele gloria al Señor. El apóstol Pablo decía: he rogado al Señor 3 veces que me quite este aguijón en mi carne. ¿Y él qué le dijo? Porque mi poder se perfecciona ¿dónde? Eres un cordero, eres débil. Eres una oveja, eres errante. Eres una queridísima oveja mía. Por eso te doy alimento, mi buena palabra, para que también tú, al ser restaurado, bendigas a los que yo estoy restaurando a través de tu mensaje. Entonces, cuando uno lo escoge el Señor para estos menesteres de la predicación, uno debe entender que todos los que están sentados acá han venido a ser restaurados y bendecidos por el Señor. Entonces, respecto al pastoreo de las ovejas y lo que ello implica, uno tiene que entender el capítulo 10 del Evangelio de Juan, la parábola del buen pastor que su vida dio por las ovejas. Así que el significado metafórico de alimentar, hermano, está muy claramente en la palabra del Señor. Les he dado mi palabra, dice el Señor. La palabra de Dios es fiel, es viva. Deuteronomio 8:3. Te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3. Anote otra cita, Job 23:12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida, dice Job. Salmo 119:103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Isaías 55:1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y el verso 2 dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón,
que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Mire qué maravilloso, hermano. ¿Se goza usted, hermano? Aleluya. Jeremías 15:16. No, Jeremías 15:16. Le doy otra de Jeremías. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Le voy a dar una cita de Pedro, porque Pedro es el que está siendo confrontado y él nos tiene que dar una palabra. Primera de Pedro 2:2. Te dice el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos, mis queridos corderos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Me está escuchando? Ya ve, Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daría a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ay, hermano, qué maravilloso es el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, mis queridos hermanos, el pastor que ama al rebaño lo servirá fielmente, cueste lo que cueste. Y lo digo cansado, cueste lo que cueste. Pero así es. El padre que ama a sus hijos los va a pastorear, cueste. Así que venga, tráigalos, que se congreguen con usted, que vengan con usted, que aprendan con usted, que lleven a la casa, a la familia, una buena palabra, una buena bendición, para que todos aquellos que no creen puedan llegar a creer. Vayamos ya a la tercera división, la última de este capítulo 21. Somos discípulos, sigamos a Cristo. Vamos a leer el versículo 18 al 25. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos, y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Hermano, Jesús acababa de hablar de la vida y ministerio de Pedro cuando le encargó, ¿verdad?, la vida de oveja, de rebaño. Ahora habla de la muerte que Pedro va a tener. Esto debe haber sido un golpe para Pedro, que el Señor hablara de su muerte de forma tan abierta. A nadie le gusta que le hablen que se va a morir. Yo creo que a nadie nos gusta, pero el Señor es así, y le habló así muy abiertamente. Sin duda Pedro estaba regocijándose por haber sido restaurado a la comunión y al apostolado. O sea, yo me imagino que Pedro estaba como cuando yo me convertí al Señor hace 18 años, feliz, contento y a la vez alegre, ¿verdad? Y estaba gozoso, y oh, no, hombre, y de ribete, de combo, ¿verdad?, de regalo, me da la bendición de pastorear. Y de repente le dice: pero te vas a morir. Lo bajó de la nube en que andaba. Así de un solo. O sea, de una vez, ¡pah! ¿Por qué traer a colación el martirio de Pedro? Fíjese que la primera vez que Jesús habló de su propia muerte, Pedro lo reprendió al Señor. Mateo 16:12, vean, 16:21. 16:21. Lo tiene. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar, dice, al tercer día. Sí, pero Pedro se interpuso. Pedro empezó: no, Señor, que no. Era como reprender lo que Dios estaba haciendo. A veces así nos pasa a nosotros, reprendemos cosas que no tendríamos que andar reprendiendo, porque son la voluntad de Dios que sucedan. A veces nos agarran andar reprendiendo, hasta Dios reprendemos, ¿no? ¿Se ha fijado que hay gente que en lugar de orar y de adorar reprende todo? Hay que tener sabiduría para empezar a reprender algo que realmente necesite ser reprendido. Cuando hablamos de reprensión, no necesariamente tengo que decir: te reprendo, Señor. No, quererme parar enfrente de Él y detenerlo en lo que Él quiere hacer, eso es reprenderlo a Él y desautorizarlo a Él. ¿Con qué derecho lo hago yo?
¿Dónde está el derecho que yo tengo de desautorizarle a él a que haga lo que él quiere hacer? ¿Dónde? Dígame. ¿Quién me dio esa autoridad a mí? El diablo. Porque él es el único que quiere estorbar la obra de Dios. Cuando usted quiere estorbar la obra de Dios, usted está haciendo el papel del diablo. Por eso es que los padres que no acompañan a sus hijos y no les permiten congregarse como tienen que hacerlo, están haciendo el papel del diablo. Porque no están participando de la bendición de sus hijos y con sus hijos. Aquí hay abuelos que traen a sus nietos, pero los abuelos no tienen la responsabilidad que tienen los propios papás. Perdone que se lo diga, pero eso es una realidad. Son los papás de esos niños. Ahora, yo alabo a Dios y bendigo la vida de los abuelos que traen a esos hijos, a esos nietos. ¿Por qué? Porque mejor ellos, y lo están demostrando con hechos, que aman a sus nietos porque son hijos de sus hijos y quieren lo mejor para ellos. Y esto es lo mejor, estar en la casa de Dios. No sé si están comprendiendo. A veces en la iglesia se toman decisiones que a lo mejor no van a ser muy adecuadas y agradables para todos, pero es que es así el camino de Dios. Y nosotros estamos acostumbrados a que todo lo que queremos se nos dé y que nuestros caprichos se cumplan porque así lo digo yo. Dios no va a cumplirle caprichos a nadie ni le va a seguir el juego a nadie. Los pastores podríamos ser así, que porque queremos a alguien buscamos siempre ayudarle. Pero Dios muchas veces desde el cielo está diciendo: Eduardo, ya te dije que estoy tratando con esta persona, déjame actuar. Y uno debe ser sabio y no meter manos, que sea Dios quien lo haga. Obviamente esto no se dice todos los días desde el púlpito, y casi solo yo lo voy a mencionar, y tengo bases bíblicas para decirlo. Entonces, yo no puedo. Y a veces, por eso a veces yo le soy honesto. Yo a veces no puedo entender el amor de Dios hacia mi vida ni hacia los demás, pero cuesta. Y también entiendo de que el padre a quien ama, a los hijos que ama, los va a disciplinar. Pero a veces, igual que los abuelos, a veces meten la mano cuando los propios padres quieren disciplinar a sus hijos. O las mujeres quieren meterse cuando el papá, que tiene todo el derecho de poner quietos a los hijos, la mamá: ay, no le vayas a pegar, no le vayas a tocar, pobrecito la niña, pobrecito el niño. Los hacemos bien afeminados a los hijos, perdónenme. Los hacemos bien acomodaditos. Y que, ay, lo que ella dice, así, ay, al centavo, hija, sí. Sí, mi niño, sí, ya casi no es ya no es el hijo, no que el papá o la mamá. Y a veces los mismos hijos están condenando a los padres por su manera de ser. Porque el papá, la mamá hace lo que la niña dice. Y no es así. ¿Acaso así es el plan de Dios? ¿Ese es el plan de Dios? No es así. Yo he visto familias donde la mamá se opone, que ay, no, a la niña no la toques. O el papá: no, ay, ¿cómo vas a tocar a la niña? Otros: no, ¿cómo la vas a llevar a la iglesia? ¿Por qué la vas a llevar? ¿Con qué derecho? Con el derecho que a usted le asiste, que usted ha nacido de nuevo y que tiene toda la obligación moral y espiritual de tener a sus hijos a la par suya y traerlos a la escuela bíblica. Eso le asiste a usted. Ese es el derecho moral y espiritual. Él, como es pagano, él como está condenado, quiere que también sus hijos se condenen. Es allí donde la buena mujer, es allí donde el buen marido debe sacar a luz su verdadero cristianismo. No solo hablar por hablar. Claro, cuando ya tienen 18, ya sacaron el DUI, ¿qué vamos a hacer? ¿Ahí qué voy a hacer? No lo manejé cuando era un niño de 5, menos cuando hoy tiene 21. Y ya con mujer o marido, ya no se puede. Ahí es donde los padres, delante de Dios, tienen una responsabilidad que Él les ha entregado, y los va a confrontar un día como confrontó a Pedro. Los va a confrontar un día y les va a pedir cuentas de lo que ustedes han hecho como madres y padres. ¿Sí? Yo no tengo por qué pedirle cuenta a nadie. Y su familia es su familia, y la maneja como usted la maneja, esa es su vida y su problema. Dios sí se lo va a demandar a usted. Dios sí. ¿Con quién los deja jugar? ¿Con quién los deja ir? ¿A dónde les permite llegar? ¿Qué miran en la tele? ¿Qué les permite usted? ¿Qué aplicaciones tiene usted en su teléfono o en su televisión? ¿Qué cosas miran? ¿Qué celebran ahí? Porque lo que celebramos en las casas, ese es el Dios que nosotros tenemos. Si en la casa se celebran cosas negativas, ese es el Dios de las personas. Entonces,
La primera vez que Jesús habló de su muerte, Pedro se interpuso y dijo: no, hombre, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo que si Pedro entendía a plenitud lo que el Señor tenía que hacer? Quería evitar algo que iba a traer una bendición maravillosa a la humanidad entera. Sin embargo, Pedro se había jactado de estar dispuesto a morir por el Señor Jesús. O sea, qué curioso. Yo no quiero que vos te muras, Señor. Yo me voy a morir por vos. O sea, te quiero ayudar, Señor. ¿Ayudarle en qué? Pero cuando la presión aumentó, y aquí es donde viene el verdadero cristianismo, cuando la presión aumenta, ya no venís al culto, dejas el privilegio, te es más fácil venir tarde o no venir. Por eso Dios tiene muchas veces que subirle el fuego a la olla de presión para que empiece a pitar ese volado. Ahí va. Y cuando la presión está a punto de explotar, vos ya no aguantás. Es ahí donde el verdadero cristiano se mantiene en pie. Por eso Pedro se había jactado de estar dispuesto a morir por él. Pero la presión aumentó y Pedro fracasó miserablemente. A ti y a mí probablemente nos hubiera ido peor. No solo lo hubiéramos negado, que hubiéramos ayudado a colgarlo en la cruz. Porque somos tan así ineptos, muchos en la iglesia, no todos, pero algunos, que somos tan capaces de haber llevado al Señor y nosotros hubiéramos clavado quizá. Como dice aquel en su canto, no me acuerdo cómo dice esa canción que canta Romero. Si hubiera estado ahí, dice, pensándolo más bien, yo fui quien te clavó, yo fui quien te laceró, yo fui quien te golpeó. Y es cierto, porque al fin y al cabo fueron nuestros propios pecados los que llevaron a la muerte al Cordero de Dios, ¿o no? No fue ni Roma ni los judíos, aunque claro, hubo un actor intelectual, hubo un autor material, pero al fin y al cabo son mis pecados los que crucificaron al Señor. Es el amor de Él hacia mi vida que lo llevó al madero. Cualquiera que se rinde para servir al Señor debe sinceramente confrontar el asunto de la muerte. Si yo quiero seguir sirviendo en la iglesia, présteme atención, con esto termino. Si yo verdaderamente digo que soy cristiano evangélico, nacido de nuevo, debo ir pensando también y confrontar mi propia vida con la muerte. Con la muerte. Aquí lo vemos al Señor. Te doy una comisión, Pedro, pero te voy a decir algo: te van a matar. ¿Se acuerda de Jeremías, llamado por el Señor? Vas a ir a predicar, Jeremías, a pueblo contumaz y rebelde, y no te van a oír. Yo me siento algo Jeremías. No me oyen. No te van a oír porque son contumaces y rebeldes, le dijo. Oye, ¿este para qué predico?, hubiera preguntado él. No te van a oír, pero tenés que cumplir lo que yo te estoy mandando hacer. Ese es el éxito. No llenar las iglesias con miles de boca abiertas, con un montón de gente que no sabe ni cómo se llama, ni por qué están sentados ahí oyendo a un loco volando media hora. No, la iglesia no es eso. La predicación no es eso. El éxito de una persona no está en tener todos los títulos, en ganar todo el dinero y en tener la gran fama. Eso no es éxito. Eso muchas veces se convierte en nuestra propia tumba. Y solo falta la cruz que nos siembren ahí y la corona de flores. Que en paz descanse. Eso se convierte en los éxitos para nuestros hijos y para nosotros. El verdadero éxito está en hacer la voluntad del Dios que nos llamó a servirle a Él. Ahí está el éxito. Eso es éxito. Y eso es lo que Jeremías hizo. Por eso cuando una persona resuelve la cuestión de la muerte, ya está lista para vivir y para servir. Te voy a dejar con esa inquietud porque el tiempo ya se me terminó. Pero te voy a recordar las mismas palabras. Cuando una persona, cuando tú, mi querido cordero, mi querida oveja, resuelves la cuestión de la muerte, ya estás listo para vivir y para servir. Sí. Te dejo con la cita de Romanos 12:2 para que lo leas en tu casa. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano amado, cuando yo resuelvo el tema de la muerte, puedo empezar entonces a vivir y a servirle a Dios de la mejor manera. ¿Por qué? Porque cuando a mí la muerte ya no me hace cosquillas, es porque yo ya no estoy aferrado a nada de esta tierra ni de este mundo. Ya no me interesa.
Lo que hago, lo vivo para la gloria de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué no es lo que Gálatas 2:20 dice? ¿Puede repetirlo usted conmigo, Gálatas 2:20, si se lo puede? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo. Ahí está. Hasta lo que hago en la carne ya no es para que me dé placer a mí, sino para glorificarlo a Él. Lo que hago en la carne ya no me apega a la tierra, ahora estoy apegado a Él. Mis canillas, mis piecitos están pegados aquí. Todavía estoy bajo la gravedad, sujeto a la gravedad. Pero mi mente, mi alma, mi corazón están metidos en el cielo, a donde mora mi amado Señor Jesucristo. Y un día le veremos a Él tal como Él es. Así que dale gloria y regocíjate, porque el Señor vuelve y vuelve pronto. Dale gloria a tu Señor.